A tomar contacto de inmediato con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás tú? Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos preocupados. Sí, pues, están preocupados, pero esta información que salió de que, como dice el GC en la pantalla, 10 países europeos suspenden la vacuna AstraZeneca, ¿es algo que se hace por prevención o se tiene información de alguna manera dura respecto de los beneficios o la posibilidad de que sea idónea la vacuna? Bueno, es un gran debate, no hay una opinión clara al respecto y los países, entre los cuales está Francia, Alemania, Italia, es decir, los principales países europeos han suspendido en el medio de una situación tremendamente compleja. Italia está en una nueva paralización completa, está cerrado el comercio, es decir, están en cuarentena, pero una cuarentena muy estricta. También en Francia, de manera no tan estricta como Italia, pero Italia ya hay que recordar que allí empezó a manifestarse la pandemia, de manera que los italianos ya han pasado más de un año en esta circunstancia y hay una fatiga muy grande y bueno, de nuevo están en esta situación y suspender una de las principales vacunas, hay dos grandes vacunas en este momento en Europa, que son la Pfizer, que es han dado 71 millones de vacunas Pfizer y 70 millones de la Oxford AstraZeneca. Y, o sea, son prácticamente las dos grandes vacunas, ya las demás están en cantidades mucho menores, y especialmente en Europa Occidental, donde prácticamente no han usado la COVID-B y las vacunas chinas, de manera que estas son las dos grandes vacunas. Y en el medio de la crisis más intensa, porque hay una situación muy crítica en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania está subiendo mucho el nivel de infecciones. A los alemanes en la primera vuelta, en la primera ola del COVID, les fue muy bien y todo el mundo consideró que Alemania era un modelo que habían manejado con mucha eficacia. Bueno, ahora les está cambiando el panorama, está subiendo mucho. Entonces, sacar una de las vacunas más importantes y suspender la vacunación es una medida de gravedad extrema. Y a la pregunta tuya, ¿por qué lo hacen? Sí, lo hacen por principio precautorio, pero hay muchos científicos que dicen, primero, no está probado que los coágulos, los trombos que han padecido algunas personas, murió un soldado que se había vacunado en Italia, murió de un ataque al corazón. Bueno, ataques al corazón hay siempre, hay coágulos, pueden haber siempre. Digamos, esto ocurre en tiempos de pandemia y no necesariamente el COVID es el causante. Y según el laboratorio, según AstraZeneca, no se ha demostrado, no hay ninguna evidencia, ni en los experimentos que ellos hicieron, ni en la gran cantidad de vacunas que se han puesto de que esto provoca este resultado. Pero no pueden negar de que pueden haber algunos pacientes, algunos que han recibido la vacuna, que podrían desarrollar estos síntomas. Es imposible negarlo. Pero los que señalan que se debe seguir adelante, como la Organización Mundial de la Salud, que ha aconsejado que se siga vacunando, porque pese a que si tuviera algún riesgo mínimo, digamos ínfimo, de un caso por cada 10.000 o 100.000, bueno, de todas maneras, el no vacunar implica riesgos mayores, porque hay más gente que se va a contagiar y aquellos que se contagian tienen mayores posibilidades de sufrir consecuencias mucho más serias o tan serias o más que las que tendrían, digamos, de haber recibido la vacuna. Entonces hay diría una cierta perplejidad frente a lo que está ocurriendo y esto también tiene un resultado secundario bastante grave, que hay ya una masa de población en todo el mundo, en cada uno de los países europeos, que es escéptica a las vacunas. El movimiento que en Estados Unidos lo llaman los anti-vax, antivacunación, y que, es decir, hay todo tipo de teorías conspirativas, desde que te pueden meter un chip con la vacuna y que Bill Gates, a través de Microsoft, y como él está muy metido en las campañas de vacunación en el mundo, bueno, que esto sería una conspiración para
que te inoculen un chip y a través de eso controlarte. Es decir, las teorías más descabelladas, sin ningún asidero. Hasta me da lata comentarlas porque uno le da publicidad a cosas que no tienen ninguna base. Pero igual hay un porcentaje de la población que es adepto a estas teorías, que incluso en la televisión les encanta, en las radios, hablar de esto y especular, que es algo absolutamente dañino. Es decir, lo único que uno podría hacer es tratar de dar confianza y de generar los menores temores posibles, siempre ateniéndose a la más rigurosa verdad. Es decir, tampoco se trata de dorar la píldora y decir, no, mira, esto no tiene ningún peligro. Allí donde hay un peligro, que la gente evalúe cuál es el peligro y es, bueno, la vida de cada cual, cada uno tendrá que tomar sus decisiones. Pero por lo que sabemos hasta ahora, las vacunas, las que están siendo inoculadas, son absolutamente seguras, no tienen efectos secundarios demostrables en una cantidad significativa que sea peor que estar expuesto a la posibilidad de contraer el COVID. De manera que hay una cierta perplejidad en Europa y las autoridades han dicho, bueno, estos transitorios es simplemente una precaución para ver qué pasa, pero si de eso se tratara, quizás sería conveniente hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud y seguir adelante y mirar en retrospectiva más que tomar los riesgos de no vacunar. Sí, el punto, creo yo, medular de este debate particular en términos noticiosos, Raúl, es el número de países. Si tú tuvieras un solo país que dice, mira, sabes que yo no voy a seguir con la AstraZeneca porque tengo dudas respecto de cosas que han pasado, pero cuando tú tienes a 10 países, que toman una misma decisión, bueno, eso genera de alguna manera un acto pedagógico. La gente no es tonta y dice, oye, a ver, yo puedo entender que de repente San Marino o qué sé yo, Chipre, vayan a rechazar determinados tipos de vacuna, pero cuando eso pasa en Alemania, cuando eso pasa en España, cuando eso pasa en Italia, cuando eso pasa en una serie de países y son 10. Y países muy serios, con grandes sistemas. Digamos, exacto, con grandes sistemas de salud, con grandes científicos. Bueno, tú tienes una situación donde la población entiende de que ahí hay algún tipo de problema y por lo tanto me parece que el asunto deja de ser tan descartable como un problema de precaución extrema nomás. Algo está pasando ahí. Bueno, yo creo que si, digamos, uno podría tener dudas sobre un programa espacial, sobre un programa nuclear, donde hay mucho secreto, pero en lo que respecta a la vacuna es bastante transparente y es muy difícil mantener que los científicos mantengan una disciplina cerrada y no den ningún dato. Si es que existen, por la misma naturaleza, los científicos son dados a, si tuvieran dudas sobre la eficacia de un remedio, tienden a expresarlo y lo sienten además como su obligación moral. Por lo tanto, esto no es un secreto de Estado. Se ha especulado, pero tampoco creo que tiene fundamento de que hay un cierto nacionalismo. No es casual que el AstraZeneca es una vacuna desarrollada con la Universidad de Oxford en Gran Bretaña y que los británicos siguen vacunando a diestra y siniestra y que Boris Johnson y las distintas autoridades médicas en Gran Bretaña dicen, pero si esto es absurdo. Nosotros somos el país más adelantado en vacunas en toda Europa y nos ha ido muy bien y no tenemos ningún temor y estamos saliendo adelante, tenemos los porcentajes, pero estamos muy por delante del continente, como dicen ellos, en cuanto a vacuna. Y no hemos visto ni una razón para detenernos. Por lo tanto, yo creo que ellos también hablan con convicción. Pero yo me hago cargo de lo que tú dices, es cierto. Si tú tienes 10 países de esas categorías y países que tienen una base científica, que tienen su propio establishment médico absolutamente independiente, científicos de primera línea, y ellos están señalando de que hay algo, uno se pregunta cuál es ese algo, porque por lo menos por las estadísticas no se observa que se pudiera
sería conveniente, y eso es lo que a mí me deja perplejo, que los riesgos de no vacunar son enormes. Es decir, cuando tú ves las estadísticas de mortandad, es decir, son muy altas. Estamos hablando de miles de personas todos los días. Y cuando tú consideras de que hasta ahora los que han desarrollado coágulos han sido, no pasan de decenas, versus los centenas o los miles que mueren todos los días a causa del COVID, tú los pones en la balanza y, bueno, aunque tuviese ciertos riesgos, son riesgos ínfimos comparado con los riesgos que corre al no poner la vacuna. Por lo tanto, es un dilema que afortunadamente en Chile no lo tenemos, no tenemos esa vacuna, no se está inoculando, y por lo tanto acá, hablando de manera muy parroquial, no existe esa preocupación. Pero sin duda, lo que estamos viendo es que esta nueva ola de COVID es devastadora, que sobre todo está golpeando a Italia con una fuerza impresionante. Italia está completamente paralizada, es decir, el país está muerto, es decir, no hay comercio, están en una cuarentena como de las más estrictas. Y todos los países tienen distintos niveles de cuarentena, en algunos hay cierto comercio, pero uno ve que el impacto económico, psicológico, el desgaste que está produciendo la pandemia, bueno, es acumulativo y que las cosas en algún momento revientan. Y hemos visto reventones, rebeliones en distintos países, en Alemania en particular, gente que ha salido a las calles a manifestarse, a protestar contra lo que ya en definitiva entienden que es una invasión y se torna intolerable. Y te diré que no creo que en América Latina estemos tan lejos, en Sudamérica, de situaciones similares en diversos países. Sí, la vacunación en América Latina tiene sus altos y bajos. Chile afortunadamente está en un estado bien arriba comparado con los demás, pero tú tienes países que... Arriba en el mundo, ¿eh? Sí, en el mundo, sí, pero tú tienes países que a uno le llaman la atención con la vastedad del país, con la capacidad de ese tipo de país de poder hacer las cosas de una manera mejor, como de pronto tú tienes el ejemplo de Brasil, por ejemplo. Brasil es una cosa que para serte franco, es algo donde tú estás todos los días esperando el desastre. Es el país que tiene mayor cantidad de muertos por habitante. Es un país donde las autoridades parecen que no encuentran que la pandemia sea lo suficientemente seria como para hacer determinadas cosas que ellos, por cierto, las autoridades no las hacen. La vacunación es una vacunación que tiene, pero muchísimo menos volumen que, por ejemplo, la chilena y otras más. Pero la distancia es sideral. La distancia sideral. Y estamos hablando de un país potentísimo, fuertísimo, que en términos productivos, en términos económicos, es casi un continente. Y ante los propios ojos todos los días nos llegan informaciones que son realmente lamentables. Lamentable, y también es lamentable la situación política que se vive en Brasil, porque hay discrepancias muy profundas. Como en un Estado federal, muchos de los gobernadores discrepan totalmente con Jair Bolsonaro, con el gobierno central, en cuanto a la liviandad o la ligereza con que ha tomado la crisis. Y gobernadores como el de Sao Paulo y la mayoría de los estados lo han tomado con mucho más seriedad que el gobierno y han decretado algunos niveles de cuarentena. Pero también la situación de informalidad, de empleo informal en Brasil es muy alta y es muy difícil confinar a las personas que viven de un día para el siguiente. Pero recuerda que aquí se inició la situación con un reparto de cajas de comida, es decir, se temía que la gente le faltara el alimento. Después se vio que había otras formas más eficaces de regularlo. Pero en Brasil, para mucha gente, es decir, están obligados a salir a ganar la plata, a comprarse los porotos del día, la feijoada del día, por decirlo en Brasil. De manera que
Sí, es un dilema político, económico y social muy complicado, sobre todo en países que tienen esos niveles de desigualdad y de informalidad en el empleo. Y por eso Brasil, pese a ser un gigante y tener, digamos, industrias muy impresionantes, es también un país muy primario. Y por eso había gente que en su tiempo le decía a Brasil, Brasil es Belindia. Una pequeña parte es como Bélgica y la gran mayoría es como India. Bueno, ahora India también ha cambiado un poco, sí. Pero son países que tienen un núcleo muy poderoso, que no tiene nada que envidiarle al primer mundo en nivel de vida y también en desarrollo tecnológico, pero grandes masas de gente absolutamente abandonada. Y bueno, la parte más afectada de Brasil es la que siempre es más afectada, que es el nordeste. Oye, Raúl, a propósito de la noticia principal, ¿estos países se dieron algún tiempo, algún plazo para poder evaluar cómo se sigue? Hablan de días, de a lo mejor semanas, pero obviamente no pueden esperar mucho. Y también llama la atención de que muchos países se estaban quejando de que no recibían con suficiente rapidez las dosis que habían contratado, especialmente con AstraZeneca. Entonces es incongruente que después digan, bueno, lo vamos a parar a ver qué pasa. Porque vuelvo a la idea inicial, el ver qué pasa tiene costos muy altos, no es gratis. Y me refiero a vida y a sufrimiento de personas. Sí, es curioso todo lo que pasa en torno a la pandemia, fíjate. Te voy a poner un ejemplo reciente. El nuevo entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, quería tener como ayudante a alguien que había sido jugador y él lo necesitaba mucho, que se llama Mauricio Tarico. Y Mauricio Tarico dijo que él no estaba dispuesto a ser ayudante de Poyet en Chile porque le estaban exigiendo un PCR. Y él entendía que el PCR era una discriminación laboral y que él no tenía... pon la misma cara que puse yo en la mañana cuando lo seguí. Él dijo que esto sentía que era una discriminación porque a las personas para darles trabajo en Chile no les pedían PCR y sin embargo a él que venía del extranjero sí le pedían PCR y eso era una discriminación laboral y entonces él dijo que no venía a sumarse al staff. A mí me sorprendió porque uno tiende a pensar que el PCR no es algo contra ti, es más bien algo que te favorece profundamente porque, en primer lugar, detectas si es que tienes o no tienes el COVID, pero sobre todo detectas si es que lo puedes contagiar en caso que lo tenga y proteges incluso a toda tu familia, a tu entorno, con una información relativamente rápida y que te la dan en un par de horas. Pero quizás está encubriendo él una creencia de que las vacunas y estas cosas, el PCR y la pandemia son puros cuentos, un poco como hay también. Pero me sorprendió porque tú ves que todavía hay una fuerte resistencia para montones de protocolos y montones de cosas que tienen que ver con la pandemia y que uno cree que basta que los coloquen y todo el mundo se lo va a hacer. Nosotros tenemos un sistema público de salud extraordinario de muchos años, de 70 años, que funciona tiquitaca y por lo tanto tú puedes vacunar rápidamente y súper ordenado, pero de pronto tú te encuentras con personas que te dicen, a ver, espérate, yo no creo mucho que esto sea, creo lo que dice Raúl Sor de que Bill Gates puede haber metido un chip dentro de la vacuna y por lo tanto no me vacuno. Y ese tipo de cosas... No lo dice Raúl Sor, ¿eh? Sí, no, pero ese tipo de cosas no es algo de lo que uno normalmente, llamémoslo así, lo tiene contemplado como una respuesta lógica. Absolutamente, y está muy mal informado este hombre porque yo entiendo que en CNN Chilevisión se están haciendo PCR
cuando la gente vuelve después de las alternancias en el trabajo, y hubo un control y todo el mundo tuvo que hacerse PCR, o sea que en muchos lugares se exige y se exige con bastante frecuencia. Y como tú lo señalaste, yo lo entiendo eso como un servicio, como un favor que se nos hace a todos nosotros. Es decir, es una forma de protegernos. Como no sentí que era discriminación que me dijeran de aquí en adelante, tú te quedas en tu casa y te vas a comunicar por Zoom. Yo le agradezco tremendamente al canal de que nos haya dado esas condiciones y que no nos exponga y que tengamos que ir y correr, digamos, riesgos innecesarios. Alguien podría decir, no, es una discriminación, qué sé yo, contra algunas personas. En absoluto, no logro entender esa lógica que aquello que manifiestamente te beneficia, gente lo toma de manera adversativa. Bueno, vamos a estar atentos a cómo sigue la cosa en Europa, Raúl. Conversamos mañana. Que te vaya muy bien. Ya, sin falta. Chao, que estés bien.